Acompañando a Jesús, una serie de meditaciones que te ayudarán a hacer oración con don Sebastián García Noblejas, sacerdote de la prelatura del Opus Dei. La barca que conduce al Señor y a los apóstoles atraca en la región de Genesaret. En cuanto bajan, son reconocidos por muchos y la voz se corre como reguero de pólvora por toda la comarca. Luego se dirigen a Cafarnaún. Mientras tanto, nos cuenta San Juan, cuando vio la multitud que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún buscando a Jesús. Y al encontrarle le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste hasta aquí?» El prodigio que han contemplado el día anterior tenía la finalidad de prepararles para recibir un anuncio más extraordinario aún, la promesa de la Eucaristía. Aquel pan multiplicado por Jesús, con el que había comido hasta saciarse, era figura de un pan espiritual con el que el Señor quería alimentar sus almas. La larga conversación que relata San Juan en el capítulo 6 de su Evangelio tiene lugar en la sinagoga de Cafarnaún. A la pregunta de la gente, el Señor, que lee la profundidad de los corazones, responde: en verdad os digo que vosotros me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Los prodigios de Cristo son, en efecto, la señal clara de que Dios está con él. Tiene, pues, derecho a exigir a los que le escuchan y a todos los hombres una adhesión plena a su doctrina. Los milagros que hace el Señor tienen esa finalidad principal: poner de manifiesto su divinidad para que tengamos fe. Por eso, antes de hacer la gran promesa, que se convertirá en realidad la noche del Jueves Santo, no ha escatimado las señales de su origen divino. Multiplicando los panes y los peces, quiere ofrecer un motivo de credibilidad a las gentes que le siguen. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. La fe es un don gratuito de Dios, pero el Señor no impone a nadie su doctrina. Desea la libre correspondencia de los hombres, el asentimiento de la inteligencia y el dócil homenaje de la voluntad. Poco saben de esto las turbas que siguen a Jesús, porque ante la clara exigencia de dar fe a sus palabras, contestan: «Pues qué milagro haces tú para que lo veamos y te creamos. ¿Qué obras realizas tú? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo». No rehúye Jesús el diálogo con las almas. A la ingratitud de quienes ha saciado, responde con amabilidad, invitándoles a levantar a lo alto la mirada del Espíritu. En verdad os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Pues el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. A pesar de esta afirmación, los oyentes de Jesús no entienden el sentido de sus palabras. Se aferran a lo material y no se muestran dispuestos a prestar una adhesión incondicionada a la doctrina de Cristo. Y es que, como escribía San José María, si falta la voluntad de creer, la disposición humilde del alma, los prodigios de Dios no se ven.
La inteligencia se mueve en un plano sin relieve, sin el sentido de lo sobrenatural. Por eso cuando Jesús les habla del pan de vida, de la Eucaristía, ellos siguen pensando en el pan de la tierra. A la petición de recibir el alimento terreno, el Señor responde: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Creer en Cristo es un don gratuito de Dios, pero requiere necesariamente la colaboración del hombre, la aceptación humilde y rendida de la verdad divina que sobrepasa infinitamente las posibilidades de la razón humana. Esta es la voluntad del que me ha enviado, continúa diciendo Jesús, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta es pues la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Las palabras de Cristo, tajantes y claras, provocan un silencio hondo en los que le escuchan. Olvidados de los milagros que el Señor ha realizado, que muestran fehacientemente su origen divino, se escandalizan de sus palabras y murmuran como habían hecho los conciudadanos de Jesús meses atrás en la sinagoga de Nazaret. ¿No es este Jesús, el hijo de José, de quien conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo ahora dice, he bajado del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. La gente que escucha al Señor solo busca la satisfacción de sus necesidades materiales, pero Jesucristo abriga designios más altos. Su amor infinito por los hombres desea darse a ellos como alimento del alma. Y a pesar de las críticas con que hasta ahora ha recibido sus palabras, continúa su discurso haciendo una declaración solemne y clara como la luz del sol. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que si alguien come de él no muera. Yo soy el pan vivo que he bajado del cielo. Si alguno come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Muchos se fijan fríamente en el Señor, como pidiéndole que retire sus palabras. De una parte y de otra se alzan voces incrédulas. Algunos, clavando en él la mirada, dan rienda suelta a la ironía. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Es un triste espectáculo de defección y de escándalo. Pero las palabras de Cristo vuelven a resonar con firmeza. En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Comer su carne y beber su sangre para tener vida verdadera y eterna. Ese es el misterio que Jesús propone a los que le siguen. Preciso, incuestionable, firme. Para aceptarlo hace falta una fe humilde que se incline reverentemente ante la palabra de Dios, ahogando las razones humanas. Pero gran parte de los oyentes no están verdaderamente dispuestos a ser discípulos suyos. Por eso, cuando les propone el misterio que han de creer, en sus términos precisos, sin posibilidad de eludir su contenido sobrenatural objetivo, cuando les exige el acto de fe teologal, dándoles la gracia suficiente para creer,
se produce la desbandada. La deserción es el triste fin de los que se acercan a Dios sin fe, con espíritu soberbio, buscando en Él únicamente beneficios temporales. El seguimiento de Cristo, por el contrario, requiere dejar que el Señor tome posesión de la propia vida hasta en sus manifestaciones más íntimas. Buscar solo lo que le agrada, aceptar lo que nos enseña, no solo con la lengua o el pensamiento, sino con la conducta. Entregarse sin condiciones al cumplimiento de su voluntad. Los apóstoles son mudos espectadores de esta escena. Ellos que han seguido a Jesús por los caminos de Palestina y han frecuentado la intimidad de su trato, no pretenden encerrar el amor y el poder de Cristo en el molde de su pobre entendimiento. Saben que sus palabras tienen una lógica divina. Amar. Esa es la clave para penetrar el misterio inefable de la Eucaristía, donde Cristo, Dios y hombre verdadero, se da a los hombres como prenda de salvación y fuente de vida eterna por amor.